lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana, seguimos. Michelle Maffei está enlazada con nosotros vía telemática y es especialista en seguridad y académica. ¿Cómo le va, Michelle? Bienvenida, buenos días. Buenos días, querido Fabricio. No, todo muy bien, al revés. Discúlpame si escuchas un sonido ahí, esperaría que no, pero mis vecinos están con su generador. Con su generador, qué barbaridad eso. Exacto, porque ahorita no tenemos luz. Ah, pero bueno, por lo menos pese a la luz usted está conectada, lo cual me parece maravilloso. Pero bueno, en medio de la adversidad. Para usted siempre. Gracias, muy gentil, Michelle. Dios le pague, gracias. Oiga, ¿qué sensaciones le deja a usted la declaración del comandante general de la policía? Que ayer dice, frente a la pregunta de los legisladores de las 2,000 hectáreas que anunció el presidente Noboa el 14 de octubre pasado, dice, no hay evidencias de las 2,000 hectáreas. Hemos encontrado 7 hectáreas. Entonces, si yo veo 2,000 y me dicen 7, hay una distancia, pero sideral entre el uno y lo otro. Pero, ¿cómo asume usted esta revelación del comandante? Bueno, primero el comandante, pobre hombre, más que todo para el gobierno nacional, pero evidentemente el comandante general de la policía, Víctor Zárate, cuando fue a la comparecencia a la Asamblea Nacional, no solamente habló de que en efecto no habían 2,000 hectáreas de cocaína, sino que también mencionó que Policía Nacional no tiene los recursos apropiados ni la tecnología para hacer un monitoreo constante de lo que está sucediendo a nivel Ecuador en base al crimen organizado transnacional. Entonces, fue bien holística la intervención del señor Zárate como tal, pero él menciona una realidad que cuando recién salió la noticia en octubre, no solamente mi persona, sino también muchísimos especialistas en crimen organizado, como Renato Rivera Ron, también una increíble periodista, Carol Noroña, mencionamos que sí, esa investigación de las 2,000 hectáreas es un buen indicio, es una herramienta para territorializar en sí las plantaciones de cocaína, pero tú no puedes confiarte de solamente un satélite para determinar si en efecto, más que todo un satélite que es conocido como open source, es decir, que es abierto o es gratis para que cualquier persona pueda utilizarlo, no te puedes confiar al 100%, tienes que ir a territorio y ver si en efecto hay las 2,000 hectáreas. Ahora, cuando abrí la investigación privada, que al principio decían que era por parte de la Embajada de Estados Unidos, que era una investigación de privados como tal. Yo no creo genuinamente que haya sido una investigación de privados, yo creo que fue una investigación del Estado ecuatoriano y por falta de recursos utilizan sistemas que son abiertos como el que es Copérnicus. Utilizaron básicamente un sistema satelital como tal, abierto, gratis, que es financiado por la Comisión o la Cooperación Espacial de la Unión Europea. Entonces, el comandante general dijo la verdad, que en efecto solamente se descubrió 7 hectáreas y esas 7 hectáreas fueron destruidas. ¿Qué es lo que los especialistas en crimen organizado, especialistas también en narcotráfico, que estoy segura que en Policía Nacional también le mencionaron, que era un desperdicio la destrucción de las plantaciones de cocaína en la frontera norte del Ecuador? ¿Por qué? Porque la tasa de replantación de lo que son las plantaciones de coca es un 80%, lo que significa que si se destruye las 7 hectáreas, muy posiblemente en este momento se estén replantando ya 5 hectáreas de cocaína justo en esa misma zona. Entonces, quiero recapitular la génesis de esta entrevista. No hay evidencia técnica, científica, real, de la existencia de 2,000 hectáreas en el Ecuador, Michelle. No. Si ustedes quieren, inclusive porque no solamente me gusta hablar yo de yo como especialista en prevención de crimen organizado, pero si ponen sistema Copérnicus en inglés, Unión Europea, entran al sistema y pueden ir básicamente a frontera norte en el Ecuador. Cuando tú te acercas a la frontera norte del Ecuador, bordeando ya la frontera colombiana, tú puedes ver que hay ciertas plantaciones que son verde fosforescente. Normalmente las plantaciones de coca son un verde extremadamente vivo, pero normalmente, ¿por qué?
porque como es un satélite que no es privado, es abierto, de cooperación, las imágenes, empecemos por el hecho de que no son tan high resolution, entonces, es decir, no es HD como tal, entonces no puedes determinar si en efecto hay una plantación de coca o no. La única forma utilizando ese tipo de sistemas es yendo a territorio, estando ahí in situ como tal. Y si utilizan Copernicus, el sistema, pueden ver que en efecto hay plantaciones o lo que se podría denominar posibles plantaciones de cocaína. Pero como el sistema es abierto, es simplemente una herramienta de cómo se puede hacer inteligencia. Es una herramienta de datos abiertos que sí es buena, sin embargo, no es 100% fidedigna. Es básicamente es buena, como perdón, QGIS. es buena, pero no concluyente. O sea, es una herramienta Exacto. que necesita una validación in situ. Exacto. Y eso es lo que se tenía que hacer antes de que el presidente mencione que hay 2.000 hectáreas de plantación de cocaína. Ahora, el Ecuador tiene plantaciones de cocaína normalmente por células de FARC, sí, y eso mucho antes de paz total en Colombia. Pero, pero más que todo, el Ecuador, más que tener plantaciones de cocaína, lo que tienen son laboratorios como tal de cocaína, es decir, donde se corta la cocaína y evidentemente sigue siendo un país de tráfico. Entonces sí me llamó la atención cuando vi esa noticia de las 2.000 hectáreas. Era demasiado para el Ecuador y más que todo en la provincia como tal que estaban especificando. Era too much o demasiado. No tenía una concordancia de lo que normalmente se sabe de cómo el narcotráfico opera aquí en el Ecuador. Ahora bien, Michelle, más allá de esto, yo sí creo que el presidente se apresuró en octubre, el 14 de octubre, al hacer esta declaración, sin ningún tipo de evidencia. Creo que es una declaración que se quedó ahí en el aire, de hecho, 24 Se horas. quedó en el aire y también quedó muy mal. ¿Por qué? Claro. Porque después de la intervención del presidente Noboa, le preguntaron de dónde obtuvieron esos datos. La respuesta del oficialismo no fue de Noboa, no, es que fue una investigación hecha por la Embajada de Estados Unidos. Y me tomé la libertad de, en base a cuáles eran los nombres de los satélites, que ahorita se me fue los nombres de los satélites, si ustedes googleaban los nombres de los satélites, es directamente lo que es el sistema Copérnico, que es el sistema de la Unión Europea. Ahora, cuando Estados Unidos, y más que todo la Embajada de Estados Unidos, hace una investigación, se empoderan muchísimo de cómo generan los datos y cómo obtienen los datos en sí. ¿Qué significa? La Embajada de Estados Unidos lo veo muy extraño que utilicen un sistema financiado por la Unión Europea. Ellos utilizan sus propios sistemas porque tienden a ser más exactos en base a la política exterior que Estados Unidos se maneja dentro de América Latina, dentro de Ecuador. Entonces, yo creo que lamentablemente tal vez mintieron ahí cuando expresaron que la investigación era por parte de la Embajada de Estados Unidos. Mintieron, dice usted. Muy posiblemente, porque me parece extraño que la Embajada de Estados Unidos utilice un sistema financiado por la Unión Europea. Si hubiese sido una investigación de algún país de la Unión Europea, si hubiese sido de la cooperación europea, de la cooperación alemana o de GIZ, por ejemplo, tendría más sentido que utilicen el sistema Copernicus. Ahora bien, luego de esta revelación del comandante de ayer, ¿cómo ve usted la política de seguridad del gobierno casi al cerrar el año? El presidente Noboa ha cumplido un año en el poder el 23 de noviembre. Desde el 8 de enero, si mal no recuerdo, estamos bajo conflicto armado interno. Desde el 7 de enero estamos bajo permanentes estados de excepción, y ayer mismo hubo una nueva decisión del Ejecutivo, hubo una renovación del estado de excepción en 8 zonas del país, 6 provincias más 2 cantones, el Distrito Metropolitano de Quito y Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. ¿Cómo cerramos el año en esa perspectiva, Michelle? Terrible. Yo me fío muchísimo de los datos de un gran colega, Renato Rivera Ron, el actual director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Aquí, más que todo, están in situ en Quito, que tienen ahí sus oficinas.
Él mencionó que hasta junio, julio, hubo una reducción aproximadamente de 580 homicidios. Si tomamos en consideración el hecho de que incrementaron el IVA al 15%, el hecho de que todo se ha hipermilitarizado para el combate contra el crimen organizado, la data es muy mala. Yo hubiese esperado una reducción mucho más fuerte en los homicidios. El oficialismo hace par de semanas, creo que con el mismo comandante general, con Víctor Zárate, mencionaron que hasta septiembre se había reducido como tal 800 homicidios violentos. Yo creo que esa estadística es muy triste o es mínima tomando en consideración todo el esfuerzo que Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están teniendo actualmente para el combate contra el crimen organizado, que al fin y al cabo las pobres instituciones sienten que el peso del mundo está bajo sus hombros porque son las únicas instituciones que están tratando, aunque sea, de hacer algo. ¿Cuál es el sentimiento dentro de esas instituciones? ¿Por qué no hay otros ministerios? ¿Por qué no está el sector privado? ¿Por qué la ciudadanía no nos están ayudando para el combate holístico contra el crimen organizado? Que cuando tú tienes un país que tiene una política de seguridad ciudadana, la respuesta efectiva y a largo plazo para combatir el crimen organizado no solamente se enfoca en Policía Nacional o en Fuerzas Armadas, sino que se enfoca muchísimo en la ciudadanía y se enfoca muchísimo también en lo que es el sector privado. Y para allá, lamentablemente, el gobierno actual no está redireccionando su mirada. Y es por eso que, si se dan cuenta, en este año, sí, en efecto, los homicidios posiblemente han bajado un 18% según el Ministerio del Interior, pero ¿qué es lo que ha sucedido con la gobernanza criminal? Y eso es lo que sucede hoy en día en Medellín. Medellín sigue siendo la imagen de ciudad de resiliencia, teniendo en los 90 una tasa de homicidios como del 350 por cada 100.000 habitantes y ahora teniendo una tasa de homicidios relativamente baja. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La gobernanza criminal está mucho más fuerte porque han podido diversificar el crimen y eso es lo que podemos ver en el Ecuador y más que todo en Guayaquil, que conserva o engrupa como tal el 50% de todos los crímenes violentos a nivel nacional. Entonces, tenemos muchísimas extorsiones, tenemos muchísimos secuestros, hay muchísimo también lavado de activos, que no se ha hecho absolutamente nada. La ley de extinción de dominio fue aprobada, hasta el momento no hay ninguna sentencia que pueda operativizar la ley de extinción de dominio. Entonces se quedó ahí como la gran mayoría de reformas o de leyes que saca también la Asamblea y el gobierno, se quedó ahí de adorno, lamentablemente, y la política pública del gobierno actual no solamente es paupérrima a nivel Ecuador, sino que lamentablemente Cooperación Internacional se ha dado cuenta también de la mala gestión de las políticas públicas contra el crimen organizado. Hace un mes atrás, Cooperación Europea vino acá a Guayaquil, más que todo, a ver por qué sus proyectos que son basados en resultados no están teniendo los resultados apropiados que la cooperación internacional está buscando. Por ejemplo, el hecho de que los chicos dejen de ser miembros de los GDOs, o el hecho de que, por ejemplo, se pueda crear un tejido social dentro de los barrios, tener un buen barrio como tal, para ponerlo más coloquial, para poder ponerlo en términos más coloquiales. Y están así Cooperación Internacional de simplemente ya no financiar más proyectos para combatir el crimen organizado aquí en el Ecuador, porque no entienden por qué no están teniendo los resultados que deberían obtener. Por otro lado, tomando en consideración de que miles y miles de cargamentos por ejemplo, de banano llegan a puertos europeos contaminados, la Unión Europea está también considerando ya no comprar más a Ecuador, pese a que tenemos un tratado de libre comercio, sino que si Ecuador sigue mandando containers de bananos llenos de cocaína, lo que van a hacer es comprar a otro país
que no tenga el problema de puertos que nosotros tenemos. Entonces, evidentemente, el problema del crimen organizado no es solamente un problema de violencia en calle, sino que en este momento ya nos está afectando no solamente en la imagen del Ecuador como tal, de que no están haciendo absolutamente nada, y es evidente porque no tienen un resultado tangible que vaya más allá de la reducción del 18% de homicidios, que vuelvo a decir, es una estadística muy, muy baja. Yo hubiese esperado, siendo, por ejemplo, una autoridad, de que si hemos puesto tanto dinero y tanto enfoque en la militarización contra el crimen organizado, yo hubiese esperado una reducción del 50-60% en todo lo que es homicidios, no solamente un 18%. Oiga, pero, doctora, perdón que le interrumpa, pero creo que para abonarle justamente a la conversación, estos últimos días han sido terribles en la provincia del Oro. Hubo una masacre que dejó 10 muertos en el cantón El Guabo. El portal Primicias publicaba que el fin de semana en El Oro hubo 27 asesinados. Y dice la nota periodística que El Oro se ha convertido en el epicentro de la violencia. Yo le pregunto si es así, si el epicentro ya no es Durán, ya no es Manta, ¿es hoy la provincia del Oro, Michelle, o todavía no? Sí, sigue siendo Durán. Yo vivo a 15 minutos de Durán. Vía San Borondón, cruzando el río de Durán. Sigue siendo Durán, sigue manteniendo una tasa de homicidios extremadamente alta, de 145 por cada 100.000 habitantes, y Durán solamente tiene una población de 300.000 personas. Entonces es una locura. Ahora, cuando hablamos del Oro, no me llama la atención que el Oro esté teniendo un despunte enorme de crimen organizado o de violencia. ¿Por qué? Porque el Oro, por ser una ciudad, ser una provincia como tal, y tener ciudades que están muy cerca de frontera con Perú, se maneja una economía negra, es decir, es una economía de frontera. Hay muchísimo tráfico, no solamente en términos de narcóticos, sino que hay muchísimo tráfico de personas, hay muchísimo tráfico también de productos, sea desde ropa, gasolina, por ejemplo, que pasan muchísimo desde el Ecuador a Perú. Hay también un problema enorme en el norte del Perú, más que todo con los GDOs locales, que están activamente dentro de lo que es la minería ilícita, más que todo, o la minería ilegal, más que todo en oro, porque están lavando activos en Perú como en Ecuador. Entonces no me llama la atención que el sur del Ecuador esté teniendo este boom de violencia. Es porque Ponce Enríquez en Azuay tiene un problema enorme de violencia. Es netamente por la minería ilegal, que ayuda muchísimo en lavar activos. Correcto, Michelle. A ver, entonces, Durán se mantiene como el epicentro de la violencia, pero lo del Oro realmente es terrible. Lo del Oro lo podemos circunscribir, como dicen algunos que tratan de minimizar la situación de violencia que vive el país, en un ajuste de cuentas, o ¿cómo lo podemos catalogar, Michelle? No solamente es un ajuste de cuentas, la violencia para el crimen organizado transnacional, y esto no solamente para los GDOs locales, la mafia italiana lo utilizaba, los yakuzas también, la Bratva, que es la mafia rusa, también lo hace hasta hoy en día. No solamente es una herramienta, sino que también es un objetivo para aterrorizar a la población. Entonces, entre más miedo yo pueda crear a la población para que me dejen hacer lo que yo plazca, o por ejemplo el hecho de que si tú denuncias un caso de corrupción dentro del sector público, tú sabes que tus días están contados porque nadie te va a ayudar y yo voy a ir a matarte. Entonces es una forma de facilitar, se puede decir, las cadenas de valor o la compartimentalización que necesita el crimen organizado para ser altamente eficiente, porque el crimen organizado, como buena empresa privada, tiene que ser altamente eficiente. Entonces, lo que está sucediendo en el Oro no es solamente un ajuste de cuentas, es están ratificando como tal la gobernanza criminal dentro del Oro. Y no me llama la atención porque el Oro es una provincia que, pese a que tiene las bananeras más grandes, por ejemplo, es una provincia que ha sido olvidada por el Estado porque todo se enfoca en Quito. Y el Oro es básicamente tierra de nadie.
y sigue siendo tierra de nadie, y es por eso que pese a que estamos en un estado de excepción, las matanzas siguen, porque también, por ejemplo, hubo una matanza en la penitenciaría del Litoral hace 2 semanas atrás. Han matado a guías penitenciarios, la semana anterior mataron también a un guía penitenciario de la cárcel de La Tacunga. Entonces, estamos viendo que las tasas de homicidios no se han reducido de la forma que se ha esperado. Y eso hay que sumarle el hecho de que la criminalidad simplemente se ha diversificado, están encontrando nuevas formas de hacer dinero, desde los secuestros a las extorsiones que siguen diariamente a nivel nacional. Michelle, gracias por el tiempo y por estos aportes para el debate sobre lo que está pasando a nivel de la crisis de seguridad y obviamente entender que se pegaron una mega equivocación. Una mega equivocación, y discúlpame Fabricio, ahí que te interrumpa para cerrar, porque como ya estoy también sin luz y ya mismo la batería muere. Antes que muera. Sí, estoy ahí con atención de la batería por la falta de energía. El problema del Ecuador es que, aparte de haber metido la pata en todo lo que es la política pública del llamado Plan Fénix, que estuvo muy mal hecho, si es que en efecto hay un Plan Fénix, el Ecuador lo tiene dura porque todos los ojos están mirados al Ecuador y los ojos no son de cómo te podemos ayudar, sino de que básicamente el Ecuador es uno de los estados que más ayuda al crimen organizado transnacional a nivel global. Entonces es una mirada juzgadora como tal de la comunidad internacional. Por eso es que Alexander Clapp, cuando lanza su artículo de Economist, yo lo critiqué muchísimo, no me pareció un buen artículo en el lado técnico. Cuando hablamos de crimen organizado, me parece demasiado amarillista como tal, y de paso hace plagios malditos a muchísimas personas que dieron sus puntos de vista y no los mencionan, que me parece terrible para alguien que supuestamente ganó un premio Pulitzer. Él tiene un proyecto que se basa netamente, el próximo año él tiene que lanzar varios artículos de la situación del crimen organizado en el Ecuador. De ahí tenemos el hecho de que en febrero, Cooperación Internacional, desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la OEA, el Sistema ONU y muchísimos think tanks están, por alguna razón, están esperando a febrero para lanzar miles de informes que nos van a dejar en el piso como país. Entonces, estamos fregados en todos los ámbitos, no solamente a nivel nación, a nivel país, que no hemos visto una mejoría significativa cuando hablamos del crimen organizado aquí en el Ecuador, pero el problema es que en febrero vamos a ser los innombrables de 193 países. De acuerdo, Michelle. Gracias por el tiempo. Queda para la reflexión. Muy gentil, y que regrese la luz ya mismo. Gracias a usted, querido Fabricio. Esperemos. Gracias a la académica Michelle Maffei, especialista en seguridad, aquí en A Primera Hora. Saludos, sobre todo la sinceridad y la frontalidad de nuestra invitada. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.